Hola, buenos días. En este primer video vamos a ver algunos cambios que hicimos respecto al cronograma y a la consigna al trabajo práctico. Como verán, la clase de hoy, 24 de septiembre, se suspende por cuestiones de salud, pero tengan en cuenta que este jueves hay paro docente, por lo tanto no hay clases, se suspenden aquellas actividades que iban a ser virtuales. La semana que viene, el martes 1 de octubre, también va a haber paro docente, por lo tanto no hay clases. Entonces, en vez de avanzar con los contenidos, el cronograma se corrió y el 3 de octubre, cuando ustedes tengan prácticos, lo que van a hacer allí es, bueno, ponerse al día con los trabajos prácticos, hacer las respectivas entregas, los docentes harán sus devoluciones, entonces si adeudan algo sobre el primer práctico, sobre el segundo práctico, ya sea la primer parte o la segunda parte, bueno, todo lo van a entregar y resolver ese 26 de septiembre. Tengan en cuenta, esto es muy importante, sobre la consigna, la segunda parte de la consigna, lo que corresponde al texto de Esther Díaz, que es la posmodernidad, realizamos un cambio. Van a ver que ese práctico tiene 4 preguntas y la elaboración de un cuadro comparativo. Bueno, ustedes lo único que van a tener que hacer es resolver las 4 preguntas, pero eliminamos de la consigna ese cuadro. Así que ese cuadro no lo hagan. Esto lo aviso porque la consigna la modificamos y la subimos a aulas web, pero si ustedes tienen la anterior, bueno, posiblemente les aparezca el cuadro. Entonces, por eso vale la aclaración, ¿sí? Nada más por ahora. Hoy abordaremos la posmodernidad desde el texto de Esther Díaz y cómo sus ideas se reflejan en el arte contemporáneo. Al final, espero que estén preparados para responder las preguntas que profundizan en la transición de la modernidad a la posmodernidad y los cambios en el arte. Es fundamental entender la transición de la modernidad a la posmodernidad, ya que esta transformación se refleja en el arte contemporáneo de manera significativa. El texto de Díaz se centra en las críticas a los ideales de la modernidad, destacando el enfoque plural y fragmentado de la posmodernidad. Este contexto cultural y filosófico surge después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo que va a estar marcado por el desencanto hacia los grandes ideales de progreso y racionalidad que habían guiado a las sociedades modernas. La posmodernidad nos invita a reflexionar sobre la diversidad de perspectivas y a cuestionar las narrativas únicas que antes predominaban. Tengan en cuenta que el texto es breve dentro de todo. Nosotros aquí, a diferencia del texto de Hobsbawm, solamente están leyendo la introducción al libro. Este texto se llama ¿Qué es la posmodernidad? Y bueno, va a estar planteado por Esther Díaz, quien es una filósofa, una pensadora, una intelectual, epistemóloga y escritora argentina. Este texto está enmarcado en realidad dentro de la unidad 3, ¿sí? Cuyos contenidos son el debate modernidad-posmodernidad, la caída de los grandes relatos y su impacto en lo compositivo, la no narración, lo fragmentado, lo múltiple, la pérdida de sentido, lo aleatorio, las matrices estructurantes del arte contemporáneo, la globalización y circulación, nuevos dispositivos y agentes del campo artístico. Van a ver, como les digo, que este texto responde a esta unidad. Sin embargo, el próximo teórico, ¿no? cuando siga, va a ser un texto que continúa en la unidad 2. ¿Sí? Entonces, nos permitimos hacer como este salto de unidad, en principio porque ya les había comentado que tenemos un único parcial y consideramos que es una estrategia pedagógica en donde va a quedar mucho más claro el texto, ubicándolo ahora para poder relacionarlo en todo caso con Hobsbawm y con Díaz, y luego continuamos con el resto de los textos. Bien, modernidad versus posmodernidad, ¿no? En la modernidad estuvimos viendo los ideales de progreso, ¿no? La semana pasada, y la razón surgieron de la revolución industrial y la ilustración. Fueron impulsados por las vanguardias artísticas del siglo XX, que fue lo que estuvimos viendo a través del texto de Erich Hobsbawm. Sin embargo, las guerras mundiales y las crisis del progreso
tras la Segunda Guerra Mundial. Fíjense cómo la Segunda Guerra Mundial es un evento fundamental en los textos que venimos viendo. ¿Por qué? Porque van a provocar un desencanto de esta idea de progreso. En este contexto que surgen, ¿no?, los dos fracasos de las vanguardias modernistas que estuvimos viendo la semana pasada. El primer fracaso de la diversidad justamente radica en que los movimientos, bueno, el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, presentaban enfoques contradictorios sobre la modernidad, ¿no?, sin lograr una visión coherente. Y el segundo fracaso surgió cuando la obsolescencia de las tecnologías hizo que el arte modernista, dependiente de la máquina y el progreso, también perdiera fuerza. Esto lo vimos especial y específicamente dentro de las artes visuales, porque continúan las artes visuales y la escultura, bueno, siendo objetos únicos, con este valor cultural del que estuvimos hablando. La posmodernidad, como reacción a este desencanto, ¿no?, va a rechazar las grandes narrativas del progreso y la razón. Según Díaz, la fragmentación, el pluralismo y el escepticismo van a reemplazar de alguna manera las certezas universales y el arte comienza a cuestionar las nociones de verdad y originalidad. Aquí es donde Warhol, estuvimos viendo estas dos obras, ¿no? Por un lado, la obra de Pablo Picasso, como de alguna manera en representación de lo que son las vanguardias, y por el otro estuvimos viendo la obra de las sopas Campbell de Andy Warhol, de ya la década del 60. ¿Por qué? Porque Andy Warhol y el arte pop van a jugar un papel crucial, ¿no? En lugar de rechazar la cultura de masas, como lo harían las vanguardias modernistas, bueno, ¿qué decía Hobsbawm? Que Warhol la celebra, ¿no? Su sopa Campbell toma elementos banales de la vida cotidiana, o sea, esas sopas eran sopas que se vendían en los supermercados, en los almacenes, una sopa de consumo masivo, digamos. Toma esos elementos de la vida cotidiana y los eleva a la categoría de arte, pero los hace sin rechazar este sistema que los produce. No lo hace como una crítica al sistema de producción masiva o al sistema de consumo masivo. Warhol acepta la realidad contemporánea y la comercialización del arte, resignificando lo cotidiano en lugar de buscar un arte revolucionario o disruptivo como sí lo hacía Picasso. Recuerden que las vanguardias buscaban modificar todo el sistema del arte, en tanto vanguardias justamente respondían a su época y debían estar adelantados y superar su época. Bueno, un poco de contexto histórico para refrescar la mente, la memoria. La modernidad está anclada en hitos como la Revolución Industrial, que trajo consigo el auge de la tecnología y la máquina como símbolos de progreso y la ilustración, que promovió todo esto, la razón y las verdades universales. Este periodo culminó, ¿no?, en las vanguardias artísticas del siglo XX, de alguna manera que buscaban romper con las tradiciones del pasado. Sin embargo, tras las guerras mundiales, la idea de progreso fue duramente cuestionada y la posmodernidad emergió como una reacción a ese desencanto. La posmodernidad, en palabras de Díaz, abraza la pluralidad y la fragmentación, ahora lo vamos a ver, cuestionando las certezas de la modernidad y reconociendo que no existe una única verdad o camino. Artistas como Warhol, podríamos decir que más que arte posmoderno es un arte de transición, en todo caso, hacia la posmodernidad. Artistas como Warhol, a diferencia de los modernistas, no buscaban superar el pasado. Recuerden que la cuestión de la superación del pasado es algo fundamental para el arte moderno. No buscan superar el pasado, sino que resignifican el presente, haciendo la cultura de masas y del consumo una parte central de su obra. Fragmentación y pluralismo. En la posmodernidad ya no se cree en una única verdad. La realidad no se ve de manera lineal, sino fragmentada, como si estuviera rota en pedazos. Esto es una reacción a los grandes relatos de la modernidad que prometían un solo camino hacia la verdad y el progreso. Ahora, lo que predomina es la pluralidad. ¿Qué significa esto? Que hay muchas formas de ver el mundo y todas pueden ser válidas. El pluralismo celebra estas diferentes perspectivas,
rompiendo de alguna manera con la idea de que solo hay una manera correcta de entender la realidad. Con esto quiero decir que en la posmodernidad no se cree en una sola verdad. Todo está dividido en muchas partes y eso está bien. Cada persona puede tener su propia verdad y todas esas verdades pueden de alguna manera convivir juntas. Una obra que encarna la fragmentación y el pluralismo en el contexto del arte contemporáneo, bueno, podría ser esta que estamos viendo, llamada Vidas Paralelas de Jorge Macchi. Esta obra nos invita a cuestionar las nociones de autenticidad y valor en el arte, elementos centrales en la discusión sobre la posmodernidad, y elementos tan importantes y centrales como estuvimos viendo en la modernidad. Recuerden que justamente el fracaso para Hobsbawm de las vanguardias fue el hecho, una de las cuestiones fue los problemas técnicos, ¿no? La cuestión de la obra de arte que siga siendo original. Bueno, ¿qué es lo que está planteando Macchi con esta obra? La pieza está compuesta por 2 hojas de vidrio rotas, como pueden ver. Una de ellas se rompió accidentalmente, mientras que la otra fue intencionadamente destruida para reflejar su original. Este juego, ¿no? Como podrán ver, entonces hay un espejo que es el original y otro espejo que es una copia del original. Este juego visual no solo presenta una dualidad, sino que también va a plantear preguntas profundas sobre la naturaleza de la verdad en el arte, ¿no? Cuestionando estas ideas tan fundamentales que formaban parte de la definición del arte en la modernidad. En la posmodernidad, donde ya no existe una única verdad, Macchi nos muestra cómo las narrativas lineales se reemplazan por múltiples perspectivas. En este sentido, la obra se convierte en una metáfora de la fragmentación que caracteriza nuestra realidad contemporánea. Al romper una hoja de vidrio de manera accidental, su resultado puede ser considerado auténtico, mientras que la segunda, que requiere de habilidades excepcionales, se cuestiona sobre cuál de las dos realmente representa la verdadera obra de arte. Es muy interesante el planteo que está haciendo aquí el artista con esta obra. Aquí la fragmentación, entonces, no solo es un tema visual, no es que la fragmentación en el arte ustedes lo van a ver visualmente, es porque la obra esté fragmentada en sí mismo. No necesariamente eso, ¿no? No es solamente un tema visual, como les digo, sino que es una respuesta, en este caso, a la rigidez de los grandes relatos de la modernidad. El pluralismo, ¿no? Está poniendo un poco en tensión esta noción de original y copia. El pluralismo juega un papel crucial en esta obra. Macchi no nos impone una única interpretación, más bien celebra una convivencia de múltiples verdades. ¿Sí? Si pensamos en lo que venimos planteando, incluso en relación a Piglia, podríamos decir que alude pero no juzga, ¿no? Muestra sin explicar esta obra, que es lo que hace el arte. Nos va a animar entonces a reflexionar sobre las diferencias y las diversas perspectivas, rompiendo con la homogeneidad que a menudo caracteriza la narrativa moderna. En este sentido, cada espectador puede tener una interpretación distinta, valorando tanto la obra auténtica como la artificial o la copia, de formas únicas y personales. Esta dualidad también puede interpretarse como un comentario sobre el mundo del arte mismo, donde a menudo se prioriza la habilidad técnica y la intencionalidad del creador sobre el resultado en sí. Al plantear la pregunta de ¿cuál es la copia?, Macchi nos desafía a reconsiderar nuestros propios prejuicios sobre el valor y la autenticidad en el arte. A través de Vidas Paralelas, Jorge Macchi, fíjense que ya el sentido que está teniendo el propio título, cómo juega él también con eso, nos ofrece una experiencia rica y reflexiva que nos alinea perfectamente con la esencia de la posmodernidad. Nos invita a abrir nuestra mente, bueno, a esta pluralidad de voces y experiencia, desafiando nuestras nociones preestablecidas de verdad y valor. Deconstrucción en el arte. Bueno, la deconstrucción es una técnica que consiste en desarmar estructuras y mostrarlas de forma disfuncional. Esto implica deshacer lo que parece sólido o completo, para mostrar lo que antes parecía estable, en realidad no lo es. En arquitectura, por ejemplo, que es lo que va a hablar específicamente de Díaz,
se crean espacios donde las columnas no sostienen nada o las escaleras no llevan a ningún lado. Esto refleja la idea de que las estructuras, tanto físicas como conceptuales, no tienen por qué seguir las reglas tradicionales. Entonces, dicho de otra manera, esto quiere decir que la deconstrucción es como desarmar algo para mostrar que las cosas no siempre tienen que funcionar como se espera. En el arte, por ejemplo, se pueden hacer edificios que no tienen ningún sentido práctico, como columnas que no sostienen nada. En la posmodernidad, vamos a ver que el arte ya no busca contar historias o representar la realidad de manera clara. Y aquí tenemos un ejemplo claro, un ejemplo fascinante de esto, que es la pileta de Leandro Herlich, ¿no? De un artista argentino. Una obra que nos invita de alguna manera a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el espacio y la percepción. Fíjense que lo que nosotros decimos es que el arte trabaja produciendo imágenes ficcionales y poéticas. Entonces, no separen todo lo que venimos viendo. Si bien esta obra va a hablar de la deconstrucción, bueno, fíjense que también cómo da cuenta de esta deconstrucción va a ser a nivel espacial justamente, ¿no? La pileta, presentada en la Bienal de Venecia el 2001, no es lo que parece. Al verla desde arriba, fíjense, parece una piscina común, una pileta común, pero al acercarse, bueno, uno descubre que es una ilusión, ¿no? Que la superficie está formada por una delgada capa de agua sobre una placa de acrílico. Los espectadores pueden entrar en un espacio debajo de esta falsa superficie, creando la ilusión de estar bajo el agua, pero sin mojarse. Entonces, lo que parece una piscina funcional, en realidad es un juego de percepciones y engaños. La deconstrucción implica romper con las estructuras que damos por sentadas, descomponer lo que parece sólido y mostrar su disfuncionalidad. Y esto, de alguna manera, es exactamente lo que hace Herlich con la pileta. Nos presenta un espacio arquitectónico, pero subvertido. Nos muestra que las cosas no son lo que parecen, que lo que creíamos como real puede ser completamente ficcional, ¿no? La pileta también nos habla de lo que Díaz llama como la pérdida de sentido. Cuando el espectador se encuentra bajo el acrílico, o sea, en la parte de adentro de la pileta, la sensación es extraña. Parece que estás dentro del agua, pero no sentís el líquido, no tenés la resistencia al peso del agua. Hay un momento en el que el sentido de orientación y del espacio desaparecen. Es una experiencia fragmentada, desorientadora, que nos invita a reflexionar sobre lo que vemos, lo que sentimos y lo que creemos que es real. Presten atención que yo le agregué, por supuesto, esta clase no tiene la riqueza de la participación de ustedes, ¿no? Que es lo más interesante de las clases, pero sí, cada imagen en general va a tener un video. Métanse a los videos. Los videos en general son todos videos muy breves, de muy pocos minutos, en donde no solamente van a poder ver las obras, sino que muchas veces aparecen los propios autores explicando las obras, haciendo comentarios sobre las obras. Y además, lo más interesante, que estaría bueno que rescaten, es, bueno, ¿qué es lo que plantean los propios artistas respecto al arte? Porque fíjense que nosotros lo pensamos, digamos, ya es una cita ya hecha de el arte como producción de imágenes ficcionales y poéticas que trabajan con el tiempo, el espacio, los materiales, el color, etc. Bueno, fíjense cómo eso mismo que decimos nosotros, qué otras maneras tienen los artistas para explicar el arte, ¿no? Para decir cómo trabajan. No se pierdan eso, que es una perlita muy interesante. Bueno, otra cosa que nos va a plantear, ¿no? Otro contenido, otro valor estético, va a decir Díaz, nosotros lo podemos pensar también como procedimientos, va a ser el reciclaje y la aprobación de lo popular, ¿no? En el arte posmoderno no se busca crear algo completamente nuevo del todo. Esto también va a implicar una ruptura respecto a la modernidad, que la originalidad era fundamental, ¿no? Como se hacía en la modernidad. En cambio, se toma
lo que ya existe, ¿no? Del pasado, de la cultura popular, y se resignifica, dándole un sentido nuevo. Esto es parte del reciclaje que caracteriza al arte posmoderno. Ya no se busca una ruptura total con el pasado, sino que se valoran y se mezclan distintos elementos, tanto de la alta cultura como de la cultura popular. Esto de alguna manera es uno de los síntomas de Andrea Giunta, ¿no? Hagan también esa relación. Con esto quiero decir que el arte posmoderno toma cosas viejas o populares y las usa de una manera nueva. No hace falta inventar todo desde cero. Se puede usar lo que ya existe para crear algo diferente. Aquí lo que estamos viendo es la obra Compro, luego existo, de Barbara Kruger. Por supuesto que está en inglés. Esa es la traducción al castellano. Imaginemos la famosa frase de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. En ella la existencia se define a través de la razón. Tal vez la han escuchado, esta frase es muy conocida. Como les decía, pienso, luego existo, que da cuenta de que la existencia del ser humano se define a través de la razón. Fíjense qué frase tan moderna, ¿no? Para Kruger, para el artista, le va a dar una vuelta de tuerca brutal. ¿Por qué? Porque en lugar de pensar, ¿no? Pienso, luego existo, ella saca la palabra pensar y va a poner comprar. Es comprar lo que nos define en la sociedad actual. En su obra vemos una imagen en blanco y negro, una mano extendida, como pidiendo algo, y encima el eslogan compro, luego existo, en letras blancas sobre un fondo rojo, evocando a la publicidad que vemos todos los días. Este simple montaje visual golpea fuerte porque Kruger nos confronta con la idea de que el capitalismo ha mercantilizado incluso nuestra existencia, ¿no? Al punto tal de que es lo que nos define hoy. Ya no somos lo que pensamos, sino por lo que consumimos. Pero lo más interesante es cómo lo hace Kruger. ¿Por qué? Porque utiliza el lenguaje visual de la publicidad, esa que busca manipular nuestros deseos, ¿no? Justamente utiliza el propio medio, pero para criticarla desde adentro. Es lo que Esther Díaz, bueno, llama reciclaje en el arte, ¿no? Tomar algo conocido y darle un nuevo sentido crítico, en este caso. El impacto de esta obra va más allá del arte. ¿Por qué? Porque ¿sabían ustedes que la marca Supreme, que es una marca de ropa norteamericana, se apropió del estilo de Kruger para su logo? O sea, tomó la misma tipografía en blanca sobre rojo, bueno, y crearon una ropa de marca, ¿no? Un claro ejemplo de cómo el capitalismo absorbe la crítica que se le hace. Así que con una obra aparentemente simple, la artista nos invita a reflexionar. Bueno, ¿cuál es la reflexión? Acá fíjense, también lo podemos pensar en relación a Piglia. No está el arte juzgando, es más que nada una reflexión. ¿Qué es lo que nos define hoy en día? ¿Lo que pensamos o lo que compramos, lo que consumimos? ¿Eso es lo que somos? Entonces, de alguna manera este es solo un ejemplo del poder del arte de provocar, de reciclar y desarmar las estructuras en las que vivimos. Luego les dejo aquí una imagen de la sala de exposición para que vean también cómo aparece la repetición, cómo es presentada la obra, y les dejo a su vez un enlace con mayor información. La ironía y el humor, otro valor estético, en palabras de Díaz, procedimientos o rasgos, podríamos decir, para el arte. La ironía en la posmodernidad es una herramienta para cuestionar la seriedad y las verdades absolutas que defendía la modernidad. A través del humor y el juego, la posmodernidad critica esas ideas rígidas y se da espacio a la ambigüedad entre lo oculto y lo popular. La ironía es entonces una forma de distanciarse de los ideales serios de la modernidad, introduciendo una perspectiva más lúdica, pero también crítica. A ver, esto quiere decir que en la posmodernidad, de alguna manera, se usa la ironía para burlarse de las ideas serias y rígidas de antes,
se mezcla lo serio con lo divertido para mostrar que no tiene que ser tan estricto. Bueno, vamos a hablar de una obra fascinante, que es la que están viendo, que ejemplifica a la perfección cómo la ironía y el humor se han convertido en herramientas esenciales del arte posmoderno. Están viendo el mural Otros Mundos, que es una intervención reciente en la ciudad de Bogotá, realizada en la culata del edificio Cristóbal Colón. El artista es Nadine Ospina. Este mural de 20 metros de altura por 12 metros de ancho, concebido como parte de un proyecto para revitalizar el sector deteriorado del centro de la ciudad, no solo en términos urbanos, bueno, sino también estéticos, ¿no? Es lo que buscaban recuperar en la ciudad. Lo interesante es cómo, a través de una técnica contemporánea, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mural, pero está hecho con aerosoles, ¿no? Emulando de alguna manera el trabajo que hacen los grafiteros en los espacios públicos. De alguna manera ya con la propia utilización de los materiales, el artista se está alejando de los estilos tradicionales del muralismo, ¿no? Como el mexicano, y nos está presentando algo nuevo y, como verán, visualmente impactante. La obra fusiona elementos de cultura precolombinas con íconos de la cultura pop contemporánea. Como verán, en el centro del mural encontramos un retablo quimbaya, que es una figura precolombina rodeada nada más y nada menos que los famosos marcianitos de la película Toy Story. Una mezcla inesperada, ¿no? Aquí, fíjense que es donde entra en juego la ironía. La obra hace referencia a esa película popular y en cierto modo absurda, ¿no? A esa absurda teoría que hay de que los extraterrestres influyeron en las civilizaciones antiguas. Y al incorporar estos marcianitos de Disney, el artista ironiza sobre cómo nuestra cultura contemporánea mezcla lo serio y lo popular con lo culto y lo kitsch, ¿no? Entonces, esta obra de alguna manera nos muestra que en la posmodernidad el arte no tiene por qué ser siempre serio. Como decía Esther Díaz, la ironía en el arte posmoderno rompe con la verdad absoluta que dominaba la modernidad. Aquí la mezcla de lo precolombino y lo pop nos invita a reflexionar con humor sobre cómo interpretamos el pasado. Nuevamente aparecen los síntomas de Junta. Solo que estamos viendo en esos síntomas diferentes formas de trabajar, ¿no? Por eso me gusta pensar todo esto que estamos hablando como procedimientos posmodernos en todo caso. Es un recordatorio de que el arte puede ser entonces tanto crítica como juego, ya que esa mezcla nos permite cuestionar las verdades que nos rodean. Bueno, crisis de los grandes relatos. La posmodernidad surge como una respuesta crítica al colapso de los grandes relatos. Es decir, las narrativas que prometían un futuro ideal y un sentido de dirección para la humanidad, que es lo que venimos hablando desde hace varias clases, ¿no? Estos relatos que incluyen el progreso, el racionalismo, la religión y el capitalismo, se basan en la creencia de que la historia tiene un propósito y que inevitablemente avanza hacia un estado de plenitud o mejora, ¿sí? Recuerden que yo les dije que en la modernidad la concepción de la historia era lineal y progresiva. Pero, bueno, ¿qué son los grandes relatos? Que estamos hablando que la posmodernidad surge como a partir de la caída o la crisis de estos grandes relatos. Bueno, los grandes relatos son narrativas que de alguna manera intenta dar sentido a la historia y a la existencia humana. Tienen un carácter teológico, es decir, que prometen que hay un destino final hacia el cual la humanidad se dirige. Por ejemplo, tenemos el relato cristiano que prometía la redención a través del sacrificio de Jesucristo, quien abre las puertas del reino del cielo para todos los creyentes, ¿no? Y por lo tanto luego la salvación de las almas. El relato marxista, que de alguna manera describe y justifica, ¿no?, la lucha de clases, donde el proletariado eventualmente derroca a la burguesía, estableciendo una sociedad sin clases que representa la plenitud social.
el relato del iluminismo, que afirmaba que la razón guiaba a la humanidad hacia un futuro sin irracionalidad, ¿no? Donde el conocimiento y la racionalidad serán la clave para la felicidad ¿de quién? De toda la humanidad. El relato capitalista, que se basa en la idea de que el libre mercado y el crecimiento económico conducen a la prosperidad general y al bienestar para todos. Bueno, ¿qué pasó con estos grandes relatos? A lo largo del siglo XX, ¿no? Va a decir la autora, eventos traumáticos como las guerras mundiales, genocidios y las crisis económicas demostraron que estas promesas no se cumplían. Entonces, la devastación y el sufrimiento desafiaron la fe en estos relatos, revelando sus limitaciones y fracasos, ¿no? Los grandes relatos de la modernidad que prometían la redención y el progreso colapsaron ante las tragedias del siglo XX. Esto en página 20 es una cita de Díaz. Por lo tanto, en la posmodernidad se reconoce que estos relatos son insuficientes para explicar la complejidad de la experiencia humana. La gente dejó de creer ciegamente en estas promesas de progreso y futuro mejor, y en su lugar adoptó una visión más fragmentada y plural de la realidad. Entonces, dicho de otra manera, la gente de alguna manera en la posmodernidad comenzó a cuestionar las grandes promesas de un futuro mejor, ¿no? Después de eventos terribles como las guerras, se dieron cuenta de que esas promesas no siempre funcionaban. Los relatos que antes parecían guiar a la humanidad ahora son vistos, bueno, con escepticismo, con recelo. En lugar de una única verdad o dirección, se acepta que hay múltiples experiencias y perspectivas. La posmodernidad nos invita a reflexionar sobre la complejidad de nuestra realidad y a reconocer los límites de las narrativas que nos ofrecieron consuelo y sentido en el pasado. Les voy a hablar ahora de una obra monumental, tanto en escala como en significado, El Partenón de los libros, de la artista argentina Marta Minujín. Seguramente la conocen o han escuchado hablar de esta obra. Esta obra fue creada como un monumento contra la censura y la persecución de escritores a lo largo de la historia. En su versión más reciente, porque esta obra se hizo 2 veces, en la Documenta 14 en Kassel, Alemania, Minujín, y escuchen esto, erigió una réplica a escala real del Partenón de Atenas, un símbolo de democracia y libertad, pero con un giro muy significativo. Si amplían la imagen o incluso ven el video, les pido por favor que lo vean, está construido con 100.000 libros que en algún momento fueron prohibidos en diversas partes del mundo. La ubicación de la obra no es casual. ¿Por qué? Porque esta obra, como les digo, la hizo en Kassel. Y Kassel fue un lugar donde los nazis quemaron libros en 1933 en una campaña contra lo que llamaban el espíritu no germano. Al instalar su obra en este lugar, Minujín genera un potente diálogo entre la historia del pasado y los desafíos que enfrentamos hoy en cuanto a la libertad de expresión. Lo más interesante de esta obra es cómo juega con la idea de pluralidad y diversidad, porque Minujín no está solo construyendo una estructura física, sino que nos invita a reflexionar sobre las múltiples voces que han sido silenciadas a lo largo de la historia. Los libros censurados que componen el Partenón son testigos vivos de la lucha por la libertad y el derecho a pensar diferente. ¿Por qué? Porque además tengan en cuenta que, esta obra lleva todo un proceso previo de producción, porque se reciben por medio de donación estos libros que en algún momento fueron censurados. Y cuando la obra se acaba, estos libros a su vez son regalados, ¿sí? Entre el público. Entonces no es solamente la construcción del Partenón de libros, ¿sí? Sino toda esa acción que conlleva el previo y el posterior, forma parte también de la obra, ¿no? Y de su significación, que esto lo venimos hablando tanto en todas las clases. Entonces, esto es lo que coloca
en el contexto de la posmodernidad, donde ya no hay un único relato dominante, ¿no? Porque al mostrar la pluralidad de voces que en algún momento fueron censuradas, bueno, justamente es un buen ejemplo de esto. Minujín cuestiona los relatos unificadores y celebra la diversidad de pensamientos e ideas, creando un espacio donde la pluralidad es protagonista. Al final de la exhibición, como les acabo de decir, las personas, bueno, se llevan los libros, creando un vínculo entre quien lo donó y quien lo recibe. Fíjense qué interesante. Un gesto simbólico de cómo las ideas y el conocimiento deben fluir y compartirse. Con el Partenón de los libros, Minujín nos recuerda que, aunque el pasado ha intentado silenciar muchas veces, el arte y la cultura siempre encuentran la forma de reconstruir esos relatos y devolverles la libertad que les fue arrebatada. Tan importante esta característica del arte contemporáneo. Cuestionamiento de la ciencia y la tecnología, otro punto que se va a dar, ¿no?, respecto a la modernidad, en la posmodernidad. En la modernidad habíamos visto que la ciencia y la tecnología eran consideradas los pilares del progreso, ¿no?, representando una verdad universal que prometía soluciones a todos los problemas humanos. Se confiaba en que el avance científico conduciría a un mundo mejor, donde la razón y el conocimiento dominarían. Sin embargo, en la posmodernidad, estas creencias son cuestionadas de manera crítica. ¿Por qué? Porque la ciencia ya no se considera una verdad absoluta. Se la reconoce como una narrativa más, ¿no?, sujeta a revisión y crítica. Esther Díaz va a señalar que la validación de la ciencia a menudo está también, en la posmodernidad, ligado a la tecnología. Esto implica que, si bien la ciencia busca explicaciones objetivas, su credibilidad y valor también van a depender de su aplicación tecnológica. Por lo tanto, en lugar de ser un fin en sí misma, la ciencia se convierte en un medio que puede tener impactos tanto positivos como negativos. Y además, porque tengan en cuenta que si para validar la ciencia necesita de la tecnología, van a ser capitales privados, con sus búsquedas privadas, quienes van a tener el dinero para esta tecnología y validar la ciencia, ¿no? Pensemos en, no sé, laboratorios de cosmética, etc. Asimismo, la tecnología, aunque poderosa, por supuesto, no garantiza un futuro mejor, ¿no? Las innovaciones tecnológicas que en un principio se presentaban como, bueno, como soluciones, han traído consigo consecuencias no deseadas, como ustedes ya saben, la alienación, la contaminación ambiental y la deshumanización. Por lo tanto, la posmodernidad invita a una reflexión más profunda sobre el papel de la ciencia y las tecnologías en nuestra vida, reconociendo de alguna manera sus límites y las implicaciones éticas de su uso, ¿no? Yo aquí les traje Clausewitz, ¿no?, esta obra que desafía nuestra forma de ver el mundo, la ciencia y la tecnología, del artista Tomás Saraceno. Él también es un artista argentino, bueno, no vive en el país. Podríamos traducirla como Ciudades en las nubes, ¿no? Esta es una instalación multisensorial y transitable que nos invita a repensar nuestro lugar en el universo. Los invito también a ver el video para que tenga más sentido y puedan ver en su totalidad la obra, la instalación. Esta es una obra que está ubicada en el Mirador Torres Gloriés de Barcelona. Esta estructura recuerda a una tela de una araña gigante suspendida a 140 metros de altura. Pero esta obra no es solo impresionante en su tamaño, sino que también en su significado. ¿Por qué? Porque Saraceno se inspira en las arañas, que son criaturas que llevan 380.000 millones de años en la Tierra, mientras que nosotros, los humanos, solo 210.000. En sus palabras, lo que él va a decir es que tenemos mucho que aprender de estas expertas tejedoras que construyen estructuras más resistentes y eficientes que cualquier puente o edificio humano. Qué interesante. Aquí Saraceno nos invita a cuestionar el excepcionalismo humano, ese pensamiento que de alguna manera nos pone por encima de otras especies y formas de vida, ¿no?
se podría decir que esa es una concepción muy de la modernidad. Y la posmodernidad, bueno, pone en cuestión esa superioridad moral, ¿no?, por parte del hombre. Bueno, incluso, fíjense que hay especies que las están, hoy por hoy, ¿no?, tratando de nombrar, de darle una entidad, darle derechos y que sean considerados personas. No, todo eso forma parte de una atmósfera de época, ¿no? Él lo que plantea es que podemos aprender de los seres que nos rodean. Esta instalación entonces sugiere que debemos dejar de vernos como la única especie importante y empezar a pensar en cómo nuestras acciones impactan en todo el planeta. ¿Sí? Entonces es una obra que a través de la tecnología está, bueno, buscando un cuestionamiento, ¿no? Cloud Cities es también un reflejo de cómo la ciencia y la tecnología, que antes eran vistas como símbolos de progreso en la modernidad, ahora se cuestionan en la posmodernidad. Saraceno no glorifica la tecnología, al contrario, nos invita a repensar su impacto. Por ejemplo, la obra evoca cómo el calentamiento global y la destrucción de la biodiversidad están entrelazados con nuestra tecnología, sobre todo mal gestionada, ¿no? Entonces, a través de una estructura que parece estable, pero que es frágil, Saraceno nos recuerda la vulnerabilidad de nuestro planeta. Este cuestionamiento da la ciencia y la tecnología, típico del arte posmoderno, ¿no? No rechaza el progreso, pero sí nos invita a reflexionar, ¿estamos avanzando en la dirección correcta? Esta instalación no es solo una obra visual, sino también una experiencia para el cuerpo y la mente. Interactuar con ella nos hace cambiar nuestra postura física y mental. Física lo van a entender cuando vean el video. Replantearnos nuestras conexiones con el entorno y con otras especies. Y sobre todo, asombrarnos con la posibilidad de nuevas formas de habitar el mundo. Con Cloud Cities, Saraceno nos lleva más allá de una simple contemplación. Nos invita a repensar nuestra relación con el planeta, con otra forma de vida y con nosotros mismos. Bien, como conclusión, la posmodernidad plantea una visión fragmentada y plural del mundo, donde los grandes relatos que prometían progreso y verdad universal se han derrumbado. En el arte esta fragmentación se manifiesta a través de la deconstrucción, el reciclaje de elementos del pasado y el uso de la ironía. La posmodernidad celebra la multiplicidad de perspectivas, rompiendo con la idea de una verdad única y homogénea. Este escenario de cuestionamiento y pluralismo se relaciona con lo que estuvimos viendo de Andrea Giunta, como ella describe el arte contemporáneo. Para ella, en ese texto, fíjense que va a plantear que de alguna manera el arte posmoderno y el arte contemporáneo son lo mismo. Hoy el arte, bueno, ya no busca una única revolución o estilo, sino que refleja la complejidad de un mundo donde lo local y lo global se mezclan. Se cuestionan las relaciones de poder, las fronteras culturales y las identidades tradicionales. Esto incluye el cuestionamiento de las nociones relacionadas con el género, la identidad, que antes se veían como fijas y ahora son vistas como, bueno, construcciones, ¿no? Esto piénsenlo en términos de los síntomas que Giunta plantea. La reconceptualización del cuerpo, los debates de género y la biopolítica son también, ¿no?, una continuación del rechazo de esos grandes relatos que la modernidad defendía. Tiene como mucho más sentido y uno se puede comprender mejor lo que Giunta plantea ya a la luz de esta teoría de la posmodernidad que plantea Esther Díaz. Además, las nuevas tecnologías que juegan un rol fundamental en esta fragmentación y pluralismo. Con las migraciones y la globalización, las tecnologías han transformado tanto la vida cotidiana como el arte. Esto, bueno, refleja uno de los síntomas del arte contemporáneo que menciona Giunta, la disolución de las fronteras entre lo local y lo global. Hoy los artistas se apropian de estas tecnologías para desdibujar los límites entre culturas, cuestionando lo que solía ser fijo o nacional. Bueno, con esto quiero decir entonces que en la posmodernidad no se cree en una sola verdad,
Y eso se ve en el arte, ¿no? El arte mezcla muchas influencias, rompe con la regla del pasado, usa la ironía. Según Esther Díaz, esto pasa porque los grandes relatos, como el progreso, bueno, ya no funcionan. Andrea Yunta también dice que el arte contemporáneo refleja esa pluralidad, mezclando lo local y lo global, y que además el arte cuestiona ideas que antes parecían seguras, como el género y la identidad, y con las nuevas tecnologías los artistas desdibujan las fronteras y cambian la forma en que entendemos el mundo.